suscriba al canal de YouTube de Proyecto Puente para que nos vea desde su casa u oficina, en su Smart TV, en su computadora, en su tablet. Se va a subir a su carro, póngale 88.1 FM, en Facebook Proyecto Puente, por todas las aplicaciones de teléfonos también, y en el canal de YouTube suscríbase, active las notificaciones. ¿Qué pasa en Colima? Carla Gómez, buenos días. Buenos días, efectivamente es la pregunta que nos hacemos todos los habitantes de este estado de Colima, en los que alguna vez se presumió ser de los más tranquilos, ahora ha sido de los más violentos. El día de ayer, al parecer, ha destapado el punto más álgido de la violencia en nuestra entidad, ya que con más de 20 disparos es una colonia residencial donde abaten en su domicilio y en presencia lo más lamentable de sus dos pequeñas, una de 7 y una de 3 años, acompañada por la asistente doméstica, al juez federal Uriel Villegas Ortiz, de tan solo 43 años y apenas recién llegado a Colima en febrero pasado para llevar a cabo esta labor, como tú bien lo dices, que a lo mejor por su especialidad en materia penal, pues le han arrebatado la vida junto con su esposa, Verónica Barajas. Fue a las 11:30 de la mañana. Al parecer, una de las hipótesis es que ellos habían salido hacia el frente de su casa para ofrecer una camioneta que estaban vendiendo. Era a lo mejor como les habían tenido una como trampa. Ellos buscan resguardarse nuevamente en su casa, pero son alcanzados y abatidos. Entre los testigos presenciales comentan que fueron de 5 a 7 personas armadas las que accionaron en más de 20 ocasiones para privarles de la vida. Él había llegado en febrero pasado aquí a Colima, procedente de Jalisco, de una amplia carrera y exitosa en su especialidad, insisto, que era materia penal. Una de las hipótesis se dice que el pasado mes de marzo, auxiliando a la Fiscalía y a los juzgados en Jalisco, pues había él recomendado el traslado de Oaxaca, de un penal estatal de Oaxaca a un penal federal, el segundo en el ejido, así se llama en Jalisco, a este penal Ceferezo, pues al Menchito, que es así conocido como el hijo del Mencho. Villegas Ortiz apenas, te decía, estaba en Colima con la pandemia, también todos encerrados, no había mucho que conocer todavía del estado, ya estaba aquí con su esposa. Él suplió aquí a Lorena Pérez Romo, que se fue de magistrada a Jalisco. Este juez federal tuvo acción en el caso, como te decía, de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo de Nemesio Ceguera, que también incluso en días pasados había comentado que había muerto. Él estaba en el 6º distrito de Jalisco apoyando en este caso. Uriel Villegas es nacido en Chihuahua, su carrera la inició como oficial judicial en Sonora y a partir del 2017 lo convierten en juez de distrito y él empieza esta carrera ascendente. Repito, la mayoría la había hecho ya en Jalisco. Acá se está movilizando, el caso lo atrajo de inmediato la Fiscalía General de la República. Se ha comentado mucho, el gobernador expresó sus condolencias vía redes sociales y exigió también tanto su indignación como exigió también que se esclarezcan los hechos. Hay que recordar que Colima ha tenido anteriormente una serie de sucesos muy lamentables, el asesinato de una diputada y que posteriormente aparecen sus restos en una fosa clandestina en el municipio de Tecomán, que también sin duda es uno de los más peligrosos por todo esto movimiento de la costera del cártel Jalisco Nueva Generación, como tú bien has iniciado con la información. Muchos datos, a ver, 43 años, muy joven, bastante joven, acababa de llegar a Colima. Inició, entonces, si se confirma ese dato, había iniciado su carrera en Sonora, en su carrera judicial. Así es, en el 2017. Uh-huh. Él empieza en Sonora su carrera judicial y después yo creo que por bastante éxito en la misma y como bien lo anotas, muy joven y con muchos éxitos, es llamado a Jalisco. Yo creo que él en Jalisco tomó muchas tablas. Jalisco, hay que recordar que para toda esta zona es de los distritos fiscales de más afluencia, de más movimiento. Entonces él venía de Jalisco y aún así, estando en Colima, le eran solicitados varios apoyos. Entre ellos fue del pasado marzo, donde él recomienda el traslado de Oaxaca hacia el Ceferezo número 2 de Jalisco de Oseguera, que es el hijo del Mencho. Uh-huh. ¿Cuántos casos llevaba? Bueno, ¿cuánto tenía en Colima exactamente? Él estaba
trabajando ya a partir de febrero. En febrero apenas. Sí, yo digo que incluso es un tiempo como para agarrar el orden, para agarrar el ritmo, para incluso el personal que va a estar a tu disposición agarren el ritmo que tú les vas a marcar. Y desafortunadamente hay que recordar que en muchos casos y a muchos juzgados han trabajado al mínimo de velocidad por ciento por la pandemia que estamos atravesando. Hay que recordar que Colima es de los que todavía tenemos semáforo en alto. No hay tanto movimiento en los juzgados. Los juzgados estatales apenas iniciaron hace una semana y anteriormente lo han estado haciendo todo lo más urgente por línea. ¿Investigaba cuáles casos polémicos, si se pudiera saber? Las carpetas de investigaciones a nosotros no nos han dado mucha información como periodistas, y no hablo en lo particular, sino la secrecía ante la prensa es general. Hay que recordar que se habían Pero dado principalmente era el cártel de Jalisco, ¿es así? Exactamente, hay que recordar que el cártel de Jalisco se mueve por toda la costera que es Michoacán, Colima propiamente, sobre todo el puerto de Manzanillo y hacia Jalisco. Es donde se mueve este cártel. Ahorita en la pandemia se hicieron más viables, hubo una serie de levantones, hay mucha gente que ha desaparecido, que no tenemos una certeza que se iban a aparecer bien, que es lo que mucha gente espera, pero presencialmente hay que recordar que se habían venido dando varios hechos. Hay que recordar que el pasado mes, desde abril, desaparece una diputada, la diputada Anel Bueno, del grupo de Morena y del distrito 16, que es del municipio de Ixtlahuacán, mismo municipio donde en el 2017 asesinaron al presidente municipal Crispín Gutiérrez, que también a la postre era del Partido Revolucionario Institucional, y Anel Bueno le decía padrino en la cuestión política. Anel Bueno desaparece y es hasta un mes después que la fracción de Morena del Congreso del Estado manifiesta su desaparición, y ella aparece el 1 de junio en una fosa clandestina junto con otras 4 personas. Otro bien podría ser el levantamiento y la desaparición de 10 personas que custodiaban a unos empresarios hacia la parte de Jalisco. Finalmente regresan los empresarios con una mujer policía, pero otros 7 policías no aparecen hasta el segundo día en una camioneta, muertos y desmembrados. Podrían ser esos 2 casos muy importantes los que este juez tan joven tendría escritos para su investigación. Que la verdad, lamentable, y además, por lo visto, era un juez pues valiente y con una gran carrera. Exactamente, duele que en redes sociales, incluso sin conocer mucho a este joven y a su esposa, se han dado algunos comentarios de descrédito, sobre todo porque han empezado a manifestarse las inconformidades de familiares y sobre todo de los jueces fiscales a nivel nacional, de cómo el ajuste, se ha comentado, son hipótesis o son comentarios al aire y de mucha gente, del ajuste económico, pues no tenían escoltas, cuando antes ellos gozaban de esta protección. Y también se nos hace muy, pues a mí en lo personal que conozco la zona, se me hace muy imposible que él no tuviera escoltas o no tuviera quien le ayudara en el resguardo de su persona, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, y así también la de su familia, ya que él vive en una calle cerrada. También se nos hace como con esa peligrosidad de tu día a día por hacer y por impartir justicia, vivas en una zona que es muy transitada, ya que él vivía a media cuadra de una avenida que es de las más transitadas incluso en la pandemia aquí en la capital de Colima, y sobre todo que lo hubiese hecho sin escolta, sin una seguridad, sin alguien que pudiera haberle defendido o resguardado. ¿Está confirmado que no tenía escolta pese a esos casos que investigaba? Así es, hubo una emisión de varios familiares de él de que culpaban a la presidencia de la República Mexicana por economizar, evitaron que varios jueces fiscales tengan estas escoltas, y sin embargo también se emite un comunicado de los mismos resguardos a nivel federal de que a este juez hay jueces que les brinda esta escolta, ¿no? Por la peligrosidad de sus trabajo, por los casos que ellos llevan, y precisamente se defiende el sistema federal de que a este juez no se le tenía asignado una escolta. ¿Y él había solicitado? No se habla todavía de eso, se ha preguntado, ahorita es muy hermética la personalidad que anda aquí desde ayer,
están la Guardia Nacional, y como extrajo el caso precisamente de la Fiscalía Federal, es más hermética la información, pero no se ha comentado si él había solicitado o no, pero a veces es como decir, si tú sabes los casos que lleva asignado, yo creo que era precisamente obligatoria la escolta para él y su familia en este caso. Mira, desgraciadamente, sí, sin duda, la escolta, pero cuando el crimen quiere o va por ti, no le importa que traigas escolta. Pero Fue el Servicio de Protección Federal los que tenían la orden de no sí, protegerlo, o sea, no hay necesidad exacto. de A veces protegerlo. hasta la escolta es más peligrosa, ¿eh? Dependiendo. Exactamente. Pero a ver, ¿qué le pasó a Colima, Carla? Colima no era un caso, era los estados más tranquilos. Así es la pregunta, como te decía, que Luis Alberto, que nos hacemos todos, incluso los colimenses, los periodistas, que no teníamos, no es porque no quisiéramos trabajar la nota de peligro o la nota roja, sino que simplemente no la teníamos. Así es. Recordábamos en días pasados que nuestras notas rojas eran se ahorcó, se ahogó, se suicidó, se fue con el otro, pero no estos hechos lamentables que ahora pasan, no sé, de unos 4 o 5 años a la fecha en nuestro estado, que se ha disparado a los primeros lugares en homicidios dolosos, en feminicidios. Desafortunadamente, primero puede ser el factor social, que es el principal, pero después, en cuanto a las autoridades, este mes ha sido de muchos hechos lamentables. La renuncia de Enrique San Miguel, que era el secretario de Seguridad Pública, ya que él acepta que él envió a los policías resguardando a unas personas particulares, no iban escoltando a ninguna persona del Ejecutivo, del Poder Judicial. Él ofrece su renuncia en solidaridad de las familias, lo cual causó indignación en nuestro estado, porque los policías fueron enviados por él para escoltar a unos empresarios hacia la zona de Jalisco. Él lo acepta, pero pronuncia su renuncia irrevocable, cuando la gente ha comentado que en lugar de renunciar debería de entregar los resultados de estas investigaciones a estos 7 policías. ¿Desde cuándo se empezó a descomponer Colima? Por ejemplo, para tener una idea, yo recuerdo todavía, es reciente todo esto. ¿Desde cuándo o cuántos años tiene así la violencia? La violencia más fuerte que hemos estado viviendo, yo creo que viene de los últimos 3 años a la fecha. Y claro, mucho es el homicidio doloso que se da entre los cárteles o los ajustes de cuentas, y sobre todo para la costera, que son los municipios de Tecomán y Manzanillo, que sin duda son las entidades federales municipales de más violencia. No así la capital o para este lado. También se nos ha dado un poco, no tanto de violencia, pero sí tránsito y amenazas y de los cárteles para el municipio de Minatitlán, que está pegado hacia el norte de nuestra entidad con Jalisco. Yo creo que de 2-3 años a la fecha es donde se ha llevado más, se ha encarnizado, o sea, ha notado más la violencia en nuestra entidad. Que en verdad impresionante, insisto, era un estado tranquilo, y todo por la presencia de cárteles de la droga también, en específico el cártel Jalisco. Precisamente es lo que el gobernador en repetidas ocasiones nos ha comentado, que son los pleitos entre las zonas de estos grupos armados y estos grupos de narcotráfico los que no respetan la vida, no respetan la seguridad, no respetan al ciudadano o la vida, la esencia por humanismo propio, en que sus pleitos o sus guerras sean como, pues no podríamos ir muy apartadas, pero sí llevar a cabo una vida más tranquila, que ha alterado sumamente la de los colimenses. Y yo insisto, lejos de colores y lejos de partidos, esta violencia, como tú bien lo dices, es de cárteles que a nosotros no podríamos decir que no nos incumben nada, que desafortunadamente ellos, al buscar el paso más fácil por la costera, es lo que están realizando. Muy bien, gracias Carla, te agradezco mucho este reporte amplio. Buenos días. Buenos días, que tengan buen día, gracias. Lamentable en verdad que hasta los jueces que investigan también al narcotráfico, hace mucho no se veía una noticia de ese impacto por estar investigando a un grupo de narcotráfico de esa magnitud, también hay que decirlo, pero lamentable que en este país ni los que intentan procurar justicia sean pues personas que no estén, vamos a decirlo, protegidos, y que su final sea eso. Es lamentable, en verdad. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde las 6:30 de la mañana en YouTube. Active notificaciones. Se va a subir al carro en Hermosillo.
póngale el 88.1 FM, La Voz del Piti. Corte y vuelvo, informe Washington con Dolly Esteves, el Z40 que fue trasladado a Hermosillo. ¿Quién es ese personaje? Y ojo con ese ceferezo en la ciudad, la muerte del alcalde de Bacuachi, del funcionario municipal, la ayuda de Cafeño a las empresas y más.